Continuamos con las ponencias de esta jornada de digitalización e inteligencia artificial en la PYME. Pasamos a una de las aplicaciones de la IA que más está transformando las empresas, la capacitación y el aprendizaje. Nos acompaña para ello Fernando Trujillo, doctor en Filología Inglesa y profesor titular de la Universidad de Granada, UGR, quien nos hablará sobre el papel de la IA en el desarrollo y capacitación del personal bajo el nombre de la ponencia, la competencia digital y tecnológica para el Chief Learning Officer, CLO. Un fuerte aplauso. Bueno, lo primero que quiero decirles es que me he puesto la misma chaqueta para que me reconocieran, porque a veces me cambio el peinado y ya dejan de reconocerme. Entonces digo, bueno, voy a usar la misma chaqueta que en la foto y así el primer contacto es reconocible. Lo segundo que quiero decirles, además de que me he puesto la misma chaqueta para que me reconozcan, es que le agradezco a Antonio los vídeos que ha puesto, porque en realidad yo soy maestro de inglés, soy profe de inglés. ¿Qué tal esto de ver vídeos en inglés? ¿Cómo lo lleváis? Pues ya sabéis que siempre hay una maestra o un maestro de inglés a vuestro lado hasta que llegue la IA, claro. Y entonces ya vamos a ver dónde estamos. Para dar ejemplo, he puesto varias palabras en inglés en el propio título de la presentación. Vamos a hablar un poquito sobre esta idea del Chief Learning Officer, que suena muy bien. ¿Hay alguien en la sala que sea Chief Learning Officer? Bueno, pues ya sabemos algo que podemos llegar a ser en el futuro inmediato. A ver si cuando acabemos la sesión alguien se anima a ser Chief Learning Officer. Y después también trabajamos el nombre a ver qué tal suena. Bueno, la primera diapositiva es casi absolutamente prescindible. La importante es esta. Gracias de corazón, en primer lugar, a todas aquellas y aquellos de vosotros que nos habéis regalado vuestro tiempo hoy viniendo a este evento, a esta jornada. Y por supuesto también desde ya en mi nombre, pues gracias a la organización de la jornada por haber contado conmigo. De manera muy especial a don Francisco Gil, el director del CEPE en Ceuta, y también a los responsables de mi propia facultad que han tenido el poco criterio de pensar que yo podría decir algo interesante. Espero que no se arrepientan a lo largo de la sesión. Bueno, vivimos en tiempos VUCA. No sé si habéis escuchado alguna vez este acrónimo, VUCA. ¿Hay alguien que lo haya escuchado en el auditorio? Sobre todo los que estáis aquí arriba, que tenéis la caída más complicada. ¿Sí? VUCA. En español tenemos otra expresión para decir VUCA, porque esto viene del inglés, como ya podéis imaginar, pues yo utilizaré muchas palabras en inglés de manera aleatoria. Y en español tenemos una frase que significa lo mismo que vivimos tiempos VUCA. Es básicamente vivimos tiempos jodidos. No sé si esta sí la entendemos un poco mejor. ¿Sí? Porque VUCA significa la combinación bastante diabólica de un tiempo en el que todo es volátil y cambia rápidamente, un tiempo en el que todo es incierto, en el que no se sabe bien desde qué marco tenemos que interpretar las cosas, un tiempo en el que todo es complejo, es decir, hay muchos factores que considerar, y un tiempo en el que todo es ambiguo. Puede ser bueno, puede ser malo, la IA es buena, pero puede ser mala. Lo que sí sabemos es que no es neutral. Bueno, pues este tiempo VUCA es el que nos ha tocado a nosotras y a nosotros vivir. Un tiempo realmente curioso cuando tenemos que reaccionar pues, para la búsqueda del primer empleo, a consolidar nuestra actividad emprendedora o para consolidar nuestra empresa. Este tiempo que nos ha tocado vivir, bueno, les voy a pedir disculpas de antemano, pero ya saben que yo soy profe de la universidad y a los profes de universidad nos pagan por citas. Cuantas más citas utilizamos, el rector al final de mes nos da un complemento. No sé si esto lo sabían. Entonces yo, en lugar de poner robots así cachondones como ha puesto Antonio, lo que me he hinchado es de poner citas. Después, si alguien quiere, le doy la cita original en inglés. Y si alguien estuviera interesado en el artículo concreto que estoy utilizando, pues después en el momento de networking os lo puedo pasar. Fijaros, el cambio. Esta es la gran palabra del siglo XXI. Y el cambio, efectivamente, pues no es nada nuevo. Es decir, el ser humano realmente ha hecho de gestionar el cambio pues su modo de vida. ¿Qué es lo que ocurre con el cambio en este momento?
Pues que lo que ha cambiado es el ritmo del cambio. Lo que hace 3 años era una imposibilidad, como bien nos dijo antes la subdirectora Belén, que era, bueno, utilizar la inteligencia artificial para nuestra cotidianeidad, pues resulta que hoy ya lo estamos haciendo todo. Yo tuve hace poco una clase en la cual pregunté a mis alumnas del grado de infantil, alumnas y alumnos del grado de infantil, cuántas estaban utilizando para entregarnos a nosotros los profes trabajos hechos con ChatGPT. Y fueron mucho más sinceros que ahora, que ustedes pocos han levantado la mano. En realidad la gran mayoría estaba utilizando ChatGPT ya para entregar trabajos. Y el reto ahora es cómo los profes pues gestionamos ese cambio. Un estudiante universitario hoy elabora en menos de 5 minutos un trabajo complejo utilizando ChatGPT. Y nosotras y nosotros, como profes de universidad, tenemos que darle la vuelta para que, bueno, pues para que eso lo hagan, pero que podamos constatar el aprendizaje pues por otras vías. En realidad, este tiempo VUCA, este tiempo volátil, incierto, complejo y ambiguo, pues tiene un impacto muy poderoso sobre todas nosotras, sobre todos nosotros, tanto como individuos y también como instituciones o como empresas. Esta cita me parece, o esta referencia me parece absolutamente demoledora. Es del último informe del año 2023 del Foro Económico Mundial. Fíjense, por supuesto está en inglés para que ustedes vean la importancia de los profes de inglés. El 44% de las destrezas básicas, las destrezas nucleares de los trabajadores, van a cambiar en los próximos 5 años. No en los próximos 25, ni 35, ni 15. En los próximos 5 años. La mitad de las destrezas que nosotras utilizamos para trabajar van a ser diferentes. ¿En qué sentido? Pues fíjense, estas son las destrezas top, las destrezas fundamentales en el año 2023. Y cuando uno las lee, pues dice, pues sí, yo creo que esto es fundamental. El pensamiento analítico, el pensamiento creativo, una cierta resistencia al cambio, resiliencia, flexibilidad, agilidad, la motivación, la curiosidad y el aprendizaje a lo largo de la vida. Y en sexto lugar, la alfabetización tecnológica. Esto es en 2023. ¿Cuáles están subiendo como la espuma? Pues evidentemente ya en el puesto número 3 aparece la alfabetización tecnológica. Es decir, si yo estuviera ahora en el proceso de formación inicial para el trabajo, empezaría a prestarle bastante atención a la alfabetización tecnológica. Pero como pueden ver, en el punto séptimo, o en el puesto séptimo, aparece la inteligencia artificial y la gestión de volúmenes masivos de datos, de grandes volúmenes de datos. Pero el Foro Económico Mundial nos dice que en el año 2027, que es pasado mañana, ya saben ustedes que quedan 9 semanas para Navidad y aproximadamente un parpadeo para 2027. Esto está aquí a la vuelta de la esquina. En 2027, fíjense dónde se pone la destreza para el uso de la inteligencia artificial. En tercer lugar. Esto quiere decir básicamente que una trabajadora o un trabajador casi en cualquier sector que no gestione, que no controle cómo le afecta la inteligencia artificial, va a estar en una posición competitiva pues peor que un trabajador que sí maneje inteligencia artificial, pero en el puesto séptimo sigue estando además la alfabetización tecnológica. Desde una perspectiva humana, fíjense que lo que no ha cambiado es esto, el pensamiento analítico y el pensamiento creativo. Porque como ya se nos ha dicho en el día de hoy, y como se va a repetir en muchas ocasiones, la inteligencia artificial pues puede ser un estupendo vehículo de transporte, pero también puede ser un caballo absolutamente desbocado, corriendo hacia la locura de las alucinaciones. Sin pensamiento analítico y sin pensamiento creativo no vamos a tener capacidad de utilizar, podríamos decir, eficazmente la inteligencia artificial. En realidad, a lo que nos somete o a lo que nos va a someter el siglo XXI es a un proceso que podríamos estar de acuerdo en que puede ser relativamente incómodo de aprender, desaprender y reaprender. Nada de lo que hemos aprendido hasta ahora va a permanecer sólido. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Y vamos a tener que estar constantemente revisando
nuestras destrezas fundamentales. Bueno, desde la perspectiva de la empresa, de las instituciones y en concreto desde las pymes, pues ¿cómo se intenta gestionar este proceso de cambio acelerado? En realidad, aunque esta jornada está dedicada a la inteligencia artificial, creo que la pregunta que subyace es esta: ¿cómo podemos vivir al ritmo que nos impone el cambio en el siglo XXI? Bueno, pues en realidad las grandes instituciones, las grandes empresas, las grandes multinacionales, pero toda empresa que quiera mantener una cierta posición, pues tienen estas dos palabras, que por supuesto he puesto en inglés, pues sus dos grandes aliadas: aprendizaje y desarrollo. Learning and development en realidad son dos de los tótems, son dos de las palabras claves hoy vinculadas con los equipos de recursos humanos y de desarrollo profesional en las empresas. ¿Qué significa estas dos palabras, aprendizaje y desarrollo? Bueno, pues como pueden ver, esto empezó significando que tenemos que recibir muchos cursos y que cuanto más cursos, pues mejor. Y que dentro de esos cursos encontraríamos probablemente esas destrezas que el mercado o que nuestra institución pues nos va a ir pidiendo, requiriendo. Sin embargo, hoy los especialistas en aprendizaje y desarrollo dentro de instituciones y empresas pues tienen un trabajo más sofisticado, más complejo, como corresponde a los tiempos que estamos viviendo. En realidad, como pueden ver, son gestores del aprendizaje, iniciadores del cambio y promotores del aprendizaje organizativo. ¿Cuántas de ustedes y cuántos de ustedes vienen del mundo de la educación? Que se estén formando ahora. ¿Quiénes sois educadores y educadoras? Muchas veces, veo que hay muchos, y que además os sentáis juntos. Estas dos cosas me gustan mucho. Bueno, con frecuencia podríamos pensar que quienes vivimos del mundo de la educación, yo vengo del mundo de la educación, de la enseñanza de lengua, pero también soy investigador y también soy socio de una pyme. Es decir, tengo las tres facetas. Por una es por la que cobro la nómina, en investigación lo que hago es usar dinero público para investigar, y en otra es en la que intento no perder mucho dinero mensualmente. Y a veces pensamos que quienes vivimos del mundo, quienes venimos del mundo de la educación, no tenemos un papel que hacer en ese otro mundo que nos parece lejano, que es la empresa. Y sin embargo, fijaros las palabras que empezamos a utilizar: gestores del aprendizaje, promotores del aprendizaje organizativo, y a lo largo de la ponencia, de este pequeño ratito que vamos a pasar juntos, veréis muchas palabras vinculadas con aprendizaje o directamente con educación. Las personas que venimos del mundo de la educación tenemos un papel que jugar en la empresa, porque el aprendizaje es realmente la manera de sobrevivir en el cambio. ¿Y qué es esto un poco raro del Chief Learning Officer? Bueno, pues esto es un papel en realidad fundamental dentro de cualquier institución. Surge en el ámbito del ejército, después pasa al mundo de la empresa y hoy se ha constituido como un factor fundamental para poder vivir en el ritmo que el cambio nos está proponiendo. Bueno, ¿cuál es el origen de esta expresión, el Chief Learning Officer? Pues en realidad es relativamente reciente, como podéis ver, es de principios de los años 90 y de un especialista en recursos humanos, Bernard Willis, que escribe un artículo bastante curioso, porque en su artículo en realidad lo que se plantea es pues, que todas las empresas, todas las instituciones públicas y privadas, pues tienen muchos jefes. ¿No tenéis la sensación de que en algunas instituciones hay más jefes que indios? Ahora es cuando podéis hacer el ejercicio de mover la cabeza arriba y abajo, que significa sí. Si no estáis de acuerdo, el movimiento es horizontal. ¿Tenéis la sensación de que en algunas instituciones y empresas hay más jefes que indios? Hay un compañero allí que está haciendo así, no sé si es que ha tenido una mala noche o que no sabe si responder que sí o que no. Bueno, pues lo que Bernard Willis se plantea en un artículo de investigación es que quizás falta lo que él plantea como un jefe más, pero un jefe que esté a mitad de camino entre los procesos de toma de decisiones y el trabajo cotidiano que hacen, bueno, pues los empleados de una empresa o
o las personas que trabajan para una institución. Porque este jefe, este responsable, que podríamos decir, pues en realidad se va a encargar del desarrollo profesional de las personas que trabajan en esa institución y de que la propia institución no pierda el ritmo del cambio. Esa es realmente la labor que hace hoy un Chief Learning Officer en las grandes empresas. La primera gran empresa que, bueno, a mediados de los años 90 incorpora esta figura de General Motors, una enorme multinacional que pues después evolucionó en otra serie de situaciones empresariales, y a partir de ahí pues toda gran empresa pues tiene su puesto del Chief Learning Officer, el CLO. Bueno, ¿a qué se dedican estos profesionales? Bueno, pues se dedican, como podéis ver, a cosas tan complejas como identificar y gestionar necesidades de desarrollo profesional y aprendizaje, anticipar y facilitar la adaptación a los cambios en el panorama empresarial, tendencias, amenazas, innovaciones emergentes, necesidades, lagunas. Pero este evento no está pensado para grandes multinacionales. Entonces la pregunta que yo me hacía cuando recibí la invitación es si esta figura que es trascendental en todas las grandes instituciones y esta figura que es trascendental en todas las grandes empresas, pues si realmente una pyme pues tiene necesidad de aprendizaje y desarrollo, y si se puede permitir o si tiene necesidad de un CLO, de un responsable de aprendizaje organizativo. Bueno, el aprendizaje organizativo desempeña hoy por hoy un papel absolutamente fundamental en cualquier empresa, pero también en una pyme que se permita el lujo de no seguir aprendiendo, pues tiene realmente un problema competitivo de primer orden. Como podéis ver, el aprendizaje organizativo no es solo la suma de los aprendizajes individuales de los empleados, sino una manifestación de la sabiduría colectiva. Cualquier empresa tiene un conocimiento común compartido por todos los trabajadores que a veces se hace explícito en un documento y a veces queda como en el aire, como una especie de cultura de esa empresa. La cuestión, por tanto, es hacia dónde camina la pyme en relación con el aprendizaje. Fijaros, estos son, pues datos muy recientes también de año 2023, son los datos que recogen hasta 2022, pues, y que nos permiten comprender cómo son nuestras pymes. Alrededor de 2.940.000 de las pequeñas y medianas empresas tenemos en nuestro país. De estas, de menos de 250 asalariados, pues representan el 99,8% de todas las empresas en España y generan el 62,1% de nuestro empleo empresarial. Son datos muy, muy importantes y, sin embargo, son los datos normales. Es decir, la gran mayoría de los países de nuestro entorno tienen estos datos, tienen estas cifras. Veréis que estamos, pues porcentualmente bastante en la franja media de los países seleccionados en Europa en esta muestra. ¿Cuál es la gran diferencia entre países europeos y España? Pues fijaros la cita. Más de la mitad de las pymes en Países Bajos pertenecen a sectores intensivos en conocimiento o de alta o media tecnología. En España se queda en la cuarta parte. Es decir, tenemos todavía desde la administración, desde instituciones como las universidades, desde toda la sociedad, tenemos que animar a que las pymes generen conocimiento y añadan conocimiento a sus prácticas. La cuestión es, cómo podemos añadir conocimiento y cómo podemos permitir que las pymes pues puedan trabajar en aprendizaje y desarrollo con la estructura que hoy por hoy pues tienen nuestras pymes. Veréis, creo, y la investigación eso es lo que nos está demostrando, que la inteligencia artificial puede ser un gran aliado de las pymes en relación con el aprendizaje y el desarrollo. He intentado, en esta última parte ya de la ponencia, pues traer algunas evidencias de investigación y también algunos ejemplos de por dónde van caminando empresas que están utilizando inteligencia artificial en relación con el aprendizaje de la institución y también de sus empleados.
Fijaros el primer dato. Este es un informe, me parece muy interesante, de una revista en realidad de contabilidad. De todos los rincones del planeta surgen innumerables informes que sugieren que si las instituciones desean seguir siendo competitivas y relevantes, tendrán que aprovechar la oportunidad que ofrece la tecnología, especialmente en relación con el aprendizaje. Bueno, pues vamos a intentar demostrar que la inteligencia artificial puede servir para que una pyme, una micropyme, una empresa pequeña, una empresa mediana, pues puede aprender utilizando inteligencia artificial. En primer lugar, la inteligencia artificial generativa, que es de la que estamos hablando ahora fundamentalmente. Esa que a partir del año 2022, con la apertura de ChatGPT, pues nos ha vuelto un poco locos a todos y que es básicamente de la que ha estado hablando el anterior ponente, Antonio Ortiz, cuyo podcast efectivamente yo recomiendo, Monos Estocásticos. Yo acepté dar esta ponencia sobre todo por hacerme una foto con Antonio Ortiz. No sé si os habéis hecho una foto ya con él, hacerla porque es el mejor podcast que hay sobre inteligencia artificial en nuestro país y además se hace desde Málaga y por alguien que es caballa al 50%, con lo cual pues, merece la pena. Bueno, pues la inteligencia artificial generativa realmente está cambiando las reglas del juego. Es un auténtico game changer. Va a cambiar cómo elaboramos muchos de nuestros procesos. Por ejemplo, procesos administrativos. Muchos de nuestros correos, muchas de nuestras lecturas de informes van a pasar por la inteligencia artificial. Y de alguna manera vamos a alcanzar eso que ahí llama esa democratización del acceso a la información y al conocimiento, permitiendo una cierta escalabilidad, siempre que nosotros mantengamos, pues como decía antes la diapositiva sobre destrezas clave, un cierto pensamiento analítico, un cierto pensamiento creativo. Además, la inteligencia artificial, en uno de los ámbitos en los que más está creciendo y en los que más se está invirtiendo, en el ámbito de los recursos humanos. Es decir, cómo gestionar el equipo y el conocimiento que tiene el equipo y las destrezas que tiene el equipo dentro de una empresa. Vamos a ir a algunas de las diapositivas con ejemplos prácticos, ajustados al tiempo que tenemos, de la inteligencia artificial hoy en el ámbito de la empresa. Dos diapositivas, por supuesto, en inglés, para que vayamos practicando nuestro B1, acerca del uso de la inteligencia artificial. ¿Qué permite la inteligencia artificial aplicada en el mundo de la empresa? En primer lugar, transformar roles y además explotar nuestra productividad, hacer que seamos más productivos. En segundo lugar, el acceso al conocimiento humano ya elaborado. Es cierto que teníamos Wikipedia, pero es que ahora tenemos una Wikipedia que es capaz de responder a preguntas muy concretas generadas dentro de un contexto de trabajo. En tercer lugar, facilitar la creatividad y potenciar nuestra capacidad de innovación. En cuarto lugar, incrementar la diferenciación de productos y servicios. Esto me parece muy interesante porque Antonio acaba de comentar que la inteligencia artificial nunca da la misma respuesta dos veces, porque como en realidad lo que está es jugando a predecir estadísticamente el texto que más encaja en relación con la pregunta que hemos hecho, pues resulta que de manera indirecta la inteligencia artificial tiene la capacidad de, manteniendo un esquema básico, pues ofrecer respuestas distintas a un reto, a una pregunta que tenemos que abordar. Con lo cual, realmente la inteligencia artificial puede aumentar esa clave de diferenciación que es tan fundamental para una pyme. En quinto lugar, acelerar el desarrollo de productos. En realidad, por esto nuestros estudiantes utilizan ChatGPT. No es por mala fe, es por acelerar el desarrollo de productos. Entonces, si el trabajo lo puedo hacer en 10 minutos, ¿para qué voy a dedicarle una hora? Yo creo que es lo que piensan muchos de ellos. O sea, que es un elemento también importante. Y finalmente, apoyar la toma de decisiones. Con la capacidad de predicción y de detección de patrones que tiene la inteligencia artificial, pues puede ser un gran aliado para tomar decisiones en situación de dilemas empresariales. Pero además, la inteligencia artificial tiene un enorme papel en el desarrollo de experiencias de aprendizaje personalizadas.
¿Esto es el presente? Bueno, pues honestamente tenemos que decir que todavía no. ¿Pero va a ser el futuro inmediato? Estoy absolutamente convencido. Es decir, ¿puede ya la inteligencia artificial coger a un equipo de trabajo, 20, 25 personas, y ofrecerle una ruta de aprendizaje absolutamente personalizada y correcta a cada uno? Todavía no estamos en ese punto. ¿Lo vamos a estar en breve? No me cabe duda. ¿Qué vamos a necesitar? Más conocimiento, más datos. Y ahí es donde entraremos en los dilemas éticos con lo que ha acabado Antonio. Es decir, ¿cuánto estamos dispuestos a ofrecerle a la IA para que se ajuste a nuestras preferencias personales de aprendizaje? Bueno, la IA, la inteligencia artificial, lo que sí nos va a permitir es crear un continuo. Es decir, nos va a ofrecer desde experiencias guiadas absolutamente para favorecer el aprendizaje, hasta experiencias completamente autónomas en las que solo vamos a tener el apoyo de la inteligencia artificial. ¿Qué quiere esto decir? Pues que vamos a tener un curso tutorizado con un humano presencial u online, apoyado con inteligencia artificial, por ejemplo, para gestionar los datos que ese curso crea, y vamos a tener al mismo tiempo pues experiencias de aprendizaje en las que no va a haber ningún humano, en las que solo vamos a tener inteligencia artificial susurrándonos al oído cómo podemos aprender. En ese camino, bueno, pues en ese camino hay una serie de valores que creo que es interesante. Y me gusta mucho esta expresión, MKO. Ahí en realidad lo que hay es un acrónimo en inglés. ¿Qué puede ser la inteligencia artificial en el contexto de una pyme? Pues puede ser ese otro con más conocimiento, que es lo que se esconde detrás de la M, la K y la O. More knowledgeable other. Es decir, esa otra entidad que sabe más que yo, que sabe más que mi equipo y a la cual puedo consultar con una cierta comodidad, con una cierta facilidad. Bueno, pues si la inteligencia artificial se puede convertir en ese otro con más conocimiento, pues realmente aquí tenemos un factor de desarrollo para las pymes muy interesante. Porque la inteligencia artificial, como decía Antonio, va a estar disponible 24 horas y va a estar disponible en el momento más interesante en el que ocurre el aprendizaje, que es en el puesto de trabajo, que es en el momento en el que tenemos que afrontar un reto. Esto que se conoce como aprendizaje in situ, aprendizaje on the job, en el momento caliente en el que estás abordando una duda, ahí es donde la inteligencia artificial nos va a poder ayudar. Cada vez con más velocidad, cada vez con más calidad en cuanto a la información que maneja. Precisamente en monos estocásticos estuvieron tratando hace relativamente poco cómo el número de tokens con el que se ha alimentado a las inteligencias artificiales ha crecido exponencialmente. Es decir, no leen un texto o dos, leen millones de textos, pero las nuevas inteligencias artificiales no leen millones de textos, leen trillones de textos, mucho más de lo que somos capaces de procesar ninguno de nosotros. Bueno, pues ahí es donde va a estar la clave para ese otro more knowledgeable, con más conocimiento. Y ahí es donde realmente vamos a poder en las pymes sacarle cierto partido a ese más conocimiento. Bueno, pues ahí es donde quería engarzar. Creo que las pymes pueden encontrar en la inteligencia artificial un factor fundamental para el desarrollo de las funciones de aprendizaje y desarrollo. ¿Cómo vamos a encontrarlo? Bueno, pues explorando las múltiples posibilidades del aprendizaje basado en tecnología. En esta diapositiva puede que reconozcan muchas de las experiencias que ustedes han tenido de aprendizaje basado en tecnología, es decir, el uso de sistemas de gestión del aprendizaje, el uso de tecnologías colaborativas y de social media, el uso de aprendizaje basado en la curación de conocimiento o en la búsqueda de ejemplos, el uso de herramientas de comunicación, el uso de aplicaciones móviles, el uso de sistemas de evaluación, el ámbito en el que más se está investigando e invirtiendo en la relación entre tecnología, inteligencia artificial y aprendizaje, es en la evaluación. Las grandes casas evaluadoras, empezando por PISA,
que la conocemos todos porque sale en la prensa de vez en cuando, pero acabando por todas las grandes consultoras del ámbito de la formación, están invirtiendo más de lo que podemos imaginar en evaluación. Los recursos para la creación de contenidos y la presentación o los objetos de aprendizaje. En todos estos ámbitos hoy está entrando la inteligencia artificial. La mayoría de las veces, pues con aproximaciones bastante asequibles en términos de inversión y de inversión empresarial. He traído 4 para acabar y ya con esto pues cierro mi participación. Son 4 ejemplos de posibilidades de la inteligencia artificial. ¿Están ya funcionando? Sí, pero al mismo tiempo no. Todos ellos son desarrollos experimentales. Estos aparecen en un informe, además del año 2021 de UNESCO. Todo lo que esté publicado antes de 2022 está caducado, pero es el último que ha sacado UNESCO sobre experiencias de aprendizaje basado en IA reales, concretas. Ahí tenéis los nombres por si queréis buscarlos. 4 posibilidades. Pues la gran panacea que todo el mundo busca son los sistemas de tutoría inteligentes. Tú empiezas a trabajar en red y la inteligencia artificial se convierte, pues como decía antes, en quien susurra al oído del que aprende. Un tutor que sabe mucho más que tú y que te va guiando y proporcionando actividades. Segunda posibilidad, sistemas de aprendizaje basados en el diálogo y la cooperación. Convertimos a la inteligencia artificial en Sócrates y en lugar de decirnos qué tenemos que aprender, lo que hace es guiarnos a través de un proceso de preguntas-respuestas. La antigua mayéutica del siglo II antes de Cristo en Grecia. Bueno, la inteligencia artificial es buena haciendo preguntas también. Y lo que pretende de algún modo es que el aprendiz en esta segunda posibilidad pues se convierta en quien descubre, en quien encuentra la respuesta a través de un proceso guiado de cuestionamiento. Y siguiendo con este ciclo, si en primer lugar era la inteligencia artificial que sabe más que tú, en segundo lugar la inteligencia artificial que sabe hacer mejor las preguntas que tú, en tercer lugar los entornos de aprendizaje exploratorio o los agentes enseñables es cuando la inteligencia artificial juega a no saber, a ser el maestro ignorante. Y lo que hace es pedirte que tú le enseñes. Y tú, como aprendiz, asumes el rol contrario, el rol del docente, e intentas enseñar a la inteligencia artificial. En el proceso de enseñar, quien más aprende es quien enseña. Esto todas las que seáis maestras o maestros ya lo deberíais saber. Quien más aprende es quien enseña. Porque tiene que elaborar el conocimiento, tiene que elaborar la información en su cabeza y tiene que procesarla para que sea comprensible. Esa es la tercera posibilidad. Y la cuarta posibilidad, que es bien inquietante, sobre todo para quienes somos maestros o maestras, son los robots inteligentes. Pensar que tenemos robots camareros, pero no vamos a llegar a robots docentes, es querer engañarnos. Pero no solo vamos a llegar, sino que ya tenemos ejemplos. Es decir, ya hay robots intentando al menos enseñar distintas materias. Una de ellas, sí, el inglés. Es decir, puede que algún día, en lugar de estar yo aquí dando la ponencia, esté un robot paseándose. Pero claro, él no utilizará la misma chaqueta que en la foto que ha mandado, eso sí. Bueno, acabamos ya. ¿Qué hace falta para que todo esto se convierta en realidad? Bueno, pues hace falta un proceso de alfabetización. Es decir, todas y todos vamos a volver a leer y escribir, a aprender a leer y escribir. Vamos a alfabetizarnos en inteligencia artificial, con el foco puesto en aprender y desarrollar dentro de mi empresa. No puede haber un uso crítico, analítico, creativo, inteligente de la inteligencia artificial si antes no nos hemos alfabetizado a nosotros mismos o no hemos sido parte de un proceso de alfabetización. Sin esa alfabetización estaremos en manos de algo que, como bien nos ha explicado Antonio Ortiz, no está ligado a la verdad. La inteligencia artificial no tiene una relación clara con la verdad, no busca la verdad, busca la mayor probabilidad de acierto. Pues nosotros tenemos que añadirle esa capa de conocimiento. Y para eso pues tendremos que formarnos al menos en estas 3 grandes líneas que todo aprendizaje implica. Tendremos que prepararnos cognitivamente
afectivamente y socioculturalmente. En la Unión Europea ya tenemos una ley para el uso de la inteligencia artificial. Podemos discutir si nos gusta más o menos, si va a favorecer más o menos el desarrollo empresarial y el desarrollo de la propia inteligencia artificial, pero ya la tenemos y crea un marco que es al mismo tiempo cognitivo, sociocultural e incluso afectivo. Y tendremos que recorrer un proceso de alfabetización que nos llevará pues, a aprender cosas como qué son o cómo funcionan los algoritmos, cómo se trabaja con los grandes volúmenes de datos, cómo vamos a manejar éticamente la inteligencia artificial, cuáles son sus implicaciones sociales, cómo podemos dominar las técnicas y las tecnologías de la inteligencia artificial. Es decir, en realidad, creo que con este evento, pues lo que se da es un primer paso en un camino que nos va a llevar todo un siglo recorrer. Porque efectivamente yo coincido con Antonio Ortiz, creo que la inteligencia artificial es la tecnología más disruptiva que hemos tenido nunca, que va a cambiar nuestra manera de entender la relación con todas las demás tecnologías, que va a volver a traer tecnologías que habíamos medio descartado. El metaverso yo creo que está a punto de volver, de la mano pues, de empresas como Meta y otras, animado por el poder, por la fuerza de computación y por el poder de desarrollo de la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial sí va a cambiar de una manera bastante trascendental nuestra manera de vivir, nuestra manera de entender el empleo, el emprendimiento y cómo funciona una pyme. Lo único que espero es que ese viaje pues, podamos hacerlo agradablemente y también, si es posible, juntos. Muchas gracias.